Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Nayeli Orihuela. Soy su facilitadora del módulo número 17. Y en esta ocasión quisiera que revisáramos un poquito la actividad integradora número 5, porque me parece que hay algunas dudas que están surgiendo. Esta actividad integradora número 5 se llama Fuentes Fidedignas de Información y les está solicitando que ustedes investiguen en Internet 3 artículos provenientes de fuentes fidedignas. Estos son fuentes confiables de información y que consideren que deben de tratar sobre algún fenómeno natural o proceso social de su interés. Esta actividad se va a realizar en Word. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es copiar y pegar esta tablita a un Word y llenarla con la información que se les solicita. Ustedes en su actividad integradora número 4, me parece que indagaron algunas fuentes de si son confiables o no. Y si son confiables, pueden utilizar esas mismas fuentes. Pueden copiar el título del artículo y el enlace de la página. Pueden utilizar esas mismas fuentes, siempre y cuando se les haya retroalimentado que son fuentes confiables y que también ustedes hayan identificado que esas fuentes también son confiables. Vamos a revisar un poquito lo de la confiabilidad de las fuentes. Yo hace unos días les compartí aquí en el foro de novedades una tablita en donde pueden revisar la confiabilidad de las fuentes. Aquí está, cómo identificar fuentes confiables, que es la siguiente. Una fuente confiable tiene las siguientes características: tiene un autor, una autora o el nombre de una organización o institución que respalde la publicación. Puede ser como un organismo internacional, una universidad, un instituto de investigación o puede ser una página del propio gobierno. Una fuente confiable siempre va a tener más fuentes que consultó, bibliografía en la que se basó el autor o la autora para publicar la información. No nada más es algo que se les ocurrió y que lo quisieron compartir, ¿no? Sino que tiene fuentes en las que se está respaldando. El dominio de la página, si es una página comercial, pues puede que no sea una fuente confiable porque su principal objetivo va a ser tratar de venderles algo y no necesariamente darles información que sea confiable. En este sentido, por ejemplo, los blogs no son fuentes confiables de información. Debe de ser una página que esté actualizada, que tenga información, pues, reciente, lo más reciente posible, aunque eso depende mucho del tema. Respecto de la estética o el diseño, debe de ser una página que cumpla con ciertos criterios que tenga una buena ortografía, una buena redacción. Si eso no lo cumple, definitivamente no se puede considerar que sea confiable. La organización también nos dice mucho, o sea, la presentación. Nos comentan que el sitio debe de estar organizado de forma lógica, de manera que se pueda comprender la información. Aquí yo les estoy dando ejemplos de páginas que se consideran confiables, todas las de las universidades, institutos de investigación, instancias de gobierno, organismos internacionales y todas aquellas revistas científicas.
ejemplos de páginas no confiables. Wikipedia, citan mucho a veces Wikipedia. Wikipedia no es una fuente confiable. Wikipedia cualquier persona puede editar el contenido y eso reduce su confiabilidad. Los blogs no son fuentes confiables, ni todo esto que suelen a veces ustedes consultar de actividades que ya han sido elaboradas en otros momentos para presentar en Prepa en Línea C. Entonces aquí tienen una forma de poder identificar. En este link está el artículo completo de este tema de cómo identificar una fuente confiable. Pero vamos a regresarnos a nuestra actividad y lo que nos están pidiendo. Entonces ya habíamos visto que va a ser un documento en Word, entonces lo que hacemos es copiar y nos vamos a Word. Déjenme mostrarles mi Word. Si copiamos y pegamos tal cual yo lo hice, nos aparece así. Así es que no tienen necesidad de insertar un cuadro y llenar, no. Ya les aparece así. Entonces, si ya tienen identificados sus artículos, pueden usarlos o pueden usar otros diferentes. Yo voy a utilizar unos que encontré. La fuente es Animal Político, es una revista que hace periodismo de investigación, entonces es una fuente confiable de información. Únicamente estoy utilizando su imagen y estoy haciendo mención de ella con fines académicos. Respeto todos sus derechos de autoría respecto de la noticia. La noticia que voy a revisar salió publicada, déjenme ver, aquí está, el 9 de agosto del 2020. Cuando les preguntan el nombre de quien escribió, a veces no necesariamente es una persona, sino la propia revista. La redacción de Animal Político fue quien escribió este artículo, que se llama CEP estima deserción de 10% en educación básica y 8% en superior por la COVID. Entonces, empieza a describir la nota y dice, la Secretaría de Educación Superior, yo creo que aquí está mal, debería de decir la Secretaría de Educación Pública, y aquí debería decir la Subsecretaría de Educación Superior, pero bueno. Considero que aproximadamente el 10% de los estudiantes de nivel básico y el 8% de nivel superior abandonaron sus estudios a causa de la pandemia de coronavirus. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos datos para comenzar a trabajar. Ya no seguimos leyendo porque ya es el desarrollo de la noticia, está un poquito más desmenuzado, quién lo dijo, cómo se dio la noticia, etcétera. Pero en este primer párrafo nosotros ya tenemos material para trabajar. Entonces nos vamos a nuestro Word de nuevo. Y, perdón, que no copié el título de la noticia. El título del artículo es este. Lo adecuo para que no quede tan grande. Este es el título del artículo. El enlace, pues es el link tal cual como viene. También lo adecuo para que no quede tan desproporcionada mi tabla y tenga una buena presentación. ¿Okay? Yo aquí lo que hice fue copiar y pegar el primer parrafito para acordarme de los números.
Ustedes aquí tienen que identificar si esto que les está describiendo es un fenómeno natural o un proceso social, nada más. Ponen fenómeno natural o proceso social. En este caso, es un proceso social que nos está describiendo un problema social que es la deserción en educación básica y en educación superior. ¿Es un evento determinístico o es un evento aleatorio? Pues es un evento aleatorio porque no se puede predecir, ¿no? Ellos están haciendo una estimación, pero en realidad no se sabe exactamente cuánto puede ser. Y no es que ya esté determinado, ¿no? Es algo que no se sabe con exactitud qué va a pasar, ¿no? Estos son los datos que yo necesito y eso es lo que me está pidiendo. Y lo mismo tengo que hacer para otras 2 noticias más. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Las instrucciones dice, selecciona uno de los artículos y recupera los datos, ya sean números crudos o porcentajes, para elaborar una gráfica circular, poligonal o histograma a partir de los mismos, y a partir de los mismos redacta un análisis de media cuartilla donde expliques los hechos ocurridos. Yo ahorita no voy a desarrollar un análisis, simplemente voy a elaborar una gráfica con esos datos. Aquí nos está diciendo que el 10% de los estudiantes de nivel básico están abandonando sus estudios y el 8% del nivel superior. ¿Qué tipo de gráfico nos convendría para poder dar cuenta de esta información? Únicamente tienen que seleccionar una noticia para hacer este gráfico. Entonces yo ahorita voy a seleccionar esta y voy a insertar, me voy a gráfico y voy a insertar una columna, esto, porque voy a trabajar con porcentajes. Entonces aquí ya me insertó la gráfica que necesito. Y yo no voy a usar cuatro columnas, sino que voy a usar 2 porque nada más voy a estar hablando de la educación básica y de la educación superior. Y únicamente me voy a quedar con 2 series porque vamos a hablar nada más de quienes quienes siguen estudiando y de quienes abandonaron sus estudios. Entonces, así va a quedar de momento. Voy a ver mis datos nuevamente. Aquí la categoría, hay una que es nivel básico. Y hay otra categoría que es nivel superior. Y nos está diciendo que en nivel básico, el 10% abandonan sus estudios. ¿10%? Y si el 10% abandonan sus estudios, quiere decir que el 90% continúan con sus estudios. No tenemos que hacer nada, ya nos los da toda la gráfica. En el nivel superior nos está diciendo que el 8% abandonan sus estudios y que el 92% siguen sus estudios. Entonces, si se dan cuenta,
aquí ya les aparece los datos, ¿no? Esto de azul quiere decir que abandonan sus estudios y lo de anaranjado que continúan sus estudios. Entonces ya podemos cerrar esto. Vamos a ponerle un título a nuestro gráfico que sea acorde al tema que estamos tratando. Abandono de estudios. Pero vemos que aquí nos marca un porcentaje que nosotros no queremos, ¿no? Entonces, vamos a... Aquí queremos que el máximo, porque es un porcentaje, y el máximo porcentaje es 100. Y ya no los va a cambiar. Y también que queremos que nos presente la etiqueta de los datos, es decir, a cuánto corresponde esto. Entonces ya habíamos dicho que el 90% siguen con sus estudios y el 92% siguen con sus estudios. Lo podemos editar, lo podemos poner en negrita y más grande para que se vea. Y a esto también le ponen la etiqueta de los datos para que se sepa a qué se refiere con cada uno. Podemos poner en negritas y subirle un poquito el tamaño. No podemos subir tanto como este. Y ya está mi gráfica. Vamos a guardar para que no se pierda. Y esto ya lo cerramos. Y eso es lo que nos está pidiendo. Aquí está la noticia que yo seleccioné. Y aquí está la gráfica que armé. Hay diferentes tipos de gráficos y no se usan para todo. Aquí sí, porque es un porcentaje. También se puede poner una gráfica de pastel. El asunto con la gráfica de pastel es que únicamente nos permitiría ver para un tipo de nivel, ya sea para el nivel básico o para el nivel superior. No nos permitiría ver para los dos niveles. Para estos dos niveles nos conviene este tipo de gráfica porque podemos hacer la comparación. Entonces, cuando ya hagamos nuestra reflexión que nos están solicitando, que sea este mínimo de media cuartilla, podemos hacer la reflexión de que a nivel superior hay menos deserción que a nivel básico. Nivel básico, pues ya saben que es desde la primaria hasta el bachillerato, ¿no? Bueno, entonces, podríamos hacer ese análisis. Ahora quiero presentarles otra noticia para ver otro tipo de tablita, de gráfica, perdón, que podemos realizar. Vamos a regresarnos y yo hice otra búsqueda de información en el mismo medio y la noticia se llama Pandemia disparó hasta 40% las muertes por infartos, diabetes y neumonía, confirma INEGI. Entonces es una fuente confiable, tanto la fuente principal que es INEGI, como la fuente que está replicando la información, que es este medio de comunicación. Y hay muchísimos datos, muchos datos, tanto de porcentaje como de números absolutos, pero a mí me llamó la atención este dato en especial para hacer un tipo de gráfica diferente. Entonces, yo lo que hice fue copiar y pegar en mi Word este párrafo. Entre 2012 y 2019, la tasa de muertes por diabetes fluctuó entre los 5.2 y 5.5 casos ocurridos por cada 100,000 habitantes en México.
pero en 2020 dicha tasa se ha disparado hasta los 7.8 decesos. Ojo con esto, estos no son porcentajes, no los podemos meter a una gráfica de pastel porque no nos sumarían 100, son tasas. 5.2 personas de cada 10,000 habitantes en México murieron en el 2019 por diabetes. En el 2019, 5.5 de cada 10,000 habitantes en México murió por diabetes. Sin embargo, en el 2020 murieron 7.8 por cada 10,000 habitantes. Entonces, dado que nos está hablando de una serie de tiempo y de una tasa, como ya les comentaba, no nos sirve insertar una gráfica de pastel porque no nos va a sumar 100%. Las gráficas de pastel tienen que sumar 100% y se analiza el mismo elemento. Aquí no, es una serie de tiempo. Entonces, lo que nos convendría hacer, otra vez nos vamos a insertar, gráfico, que nos ayuda a ver una serie de tiempo. Este tipo de gráfica que es de línea. Podemos insertar y tenemos lo mismo que la otra, ¿no? Pero aquí tenemos más datos. Tenemos que son 3 años de comparación. Entonces aquí ponemos en nuestra serie 2012, 2019 y 2020. ¿Tenemos varios datos? No. Entonces lo dejamos nada más en uno. Y vamos a ver, aquí ya nos debe de aparecer los años. Vamos a ver. Entonces, en 2012 había una tasa de 5.2. Estos no son porcentajes, son tasas. 5.2. En 2019, 5.5. En 2020, 7.8. Ya terminamos con nuestros datos. Cerramos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos... Algo hice mal. Entonces, si algo hice mal, me voy a modificar datos. Está mal. Los años deberían de ir aquí. 2012. 2019 y 2020. Aquí si ampliamos, pero nos quedamos con una sola columna. Y regresamos a nuestros datos. En el año 2012 hubo 5.2. Aquí hubo 5.5. Y aquí hubo 7.8. Y ahora sí. Perdón. Había puesto mal esto. Pero me sirvió para enseñarles cómo modificar los datos en caso de que algo salga mal. Entonces, aquí ya tienen la serie de tiempo. Desde el 2012 al 2019 se incrementó
pero nada como lo que sucedió al 2020, o sea, fue una tendencia a la alza. Aquí pueden poner, tienen que cambiarle siempre el título a su gráfica, que se acorde a lo que se está analizando. Tasa de muertes por diabetes. Y le pueden poner los años, porque esta es una serie de tiempo. ¿En dónde empieza? En el 2012 empieza su serie de tiempo y termina en el 2020. Y ahí ya tienen su... Esto lo pueden quitar porque ahorita no nos sirve. Todo lo pueden editar para que se vea mejor. Esto también lo seleccionan para que tenga una mejor vista. Y aquí ya tienen su serie de tiempo. Entonces, esta gráfica nos está hablando de la tasa de muertes por diabetes entre el 2012 y el 2020. Y para eso nos sirve este tipo de gráfica, que es una serie de tiempo. Le damos guardar y hacemos nuestro análisis. Eso es lo que tendrían que estar haciendo para esta actividad integradora número 5. La verdad es que no es difícil, pero sí hay que tener, pues saber bien para qué sirve cada una de las gráficas, ¿no? No todas sirven para lo mismo. Aquí si queremos ser más precisos de abandono de estudios, nivel básico y nivel superior, para ser más específicos, ¿no? Entonces esos son ejemplos. Aquí lo que me faltó fue poner el nombre de mi segundo artículo que utilicé, pero no hay problema, lo puedo así copiar y pegar para que quede igual que este. Le pongo copiar formato, porque a veces pasa esto y entregan un formato diferente. Entonces, que todo quede igualito, ¿no? Para que tenga una buena presentación su actividad. Y aquí ya nos tendrían que responder si es un proceso, si es un fenómeno natural o un proceso social y qué tipo de evento es. Me quiero regresar un poquito a esta noticia, porque es una noticia súper interesante, nos da muchísimos datos y quiero leerla. Miren, por ejemplo, esta noticia sí tiene un autor, que es Arturo Ángel. La fecha es del día de hoy, 28 de enero del 2021, y nos está diciendo que la pandemia sanitaria elevó la muerte de personas en México, no solo por COVID-19, sino también por otros padecimientos. Entre enero y agosto del 2020 se dispararon hasta 40% los decesos. Aquí también podemos hacer una gráfica lineal con una serie de tiempo, porque podemos comparar el mes de enero y de agosto y decir que se elevaron en 40%. También les da datos de números absolutos, si les está diciendo, un análisis preliminar de los certificados de defunción expedidos en los primeros 8 meses de 2020 y publicado este jueves por el instituto, se refiere al INEGI, revela que en ese lapso murieron 184,917 personas, más de lo que se esperaba. O sea, de ellos solo
esta cantidad fueron los que murieron por COVID, mientras que los demás murieron por otro tipo de padecimientos. Esto quiere decir que se ha elevado mucho. De todo eso pueden hacer también una gráfica. Entonces me gusta mucho esta noticia porque pueden armar diferentes tipos de gráficas, ¿no? Hay decesos catalogados por influenza o neumonía, por diabetes, y este fue el que nosotros utilizamos para el caso que desarrollamos. Pero les presenta en números absolutos y les presenta en porcentaje datos que ustedes pueden utilizar. Esto también lo pueden convertir en una gráfica. Según INEGI, el 58% de las muertes ocurren en casa y no en un hospital. Vamos a hacer una gráfica de pastel con estos datos. Entonces, vamos a copiar, a pegar esta información. Eso no es necesario que ustedes lo hagan para su actividad. Yo lo hago porque se me olvidan muy fácilmente los números. Tengo ahí un problema de memoria y solamente por eso lo hago. Bueno, aquí dice, el 58% de las muertes ocurren en casa y no en un hospital, donde hay un seguimiento más preciso. O sea, lo mejor sería no que las personas murieran, sino que lo mejor sería que las personas estuvieran en un hospital. Sin embargo, casi 6 de cada 10 personas que han muerto por COVID lo han hecho en casa, o sea, sin atención, ¿no? Entonces, aquí sí podríamos insertar esta que se ve más bonita, que es en tercera dimensión. Ahí ya depende de cada quien. La verdad es que se ve más bonita. Entonces nada más tenemos dos datos. Personas que han muerto en casa y personas que han muerto en un hospital. ¿Cuántas mueren en casa? El 58%. Y el resto, que sería 42, han muerto. Aquí no son ventas, sino son defunciones. Defunciones en casa, el 58%, en hospital, el 42%. No se les olvide poner la etiqueta de los datos, es súper importante porque si no, yo no sé cuáles son los porcentajes que están manejando en estas gráficas. No se les olvide. Y siempre un título. Porcentaje de defunciones. Más que porcentaje de defunciones, sería porcentaje del lugar de fallecimiento. Enfermos COVID. COVID-19. Eso nos da más información respecto de esto. Y quizás hasta le podemos quitar esto de porcentaje, si le ponemos lugar de fallecimiento. Y aquí le ponemos
un signo de que es un porcentaje, ¿no? No son números absolutos, son un porcentaje y tendrían que sumar. Aquí está. Lugar de fallecimiento, enfermos COVID. Y aquí ya vendría nuestro análisis. Aquí nuestro análisis tendría que estar vinculado con que las personas reciben más atención, tienen todos los requerimientos si estuvieran en un hospital que en su casa. Sin embargo, las personas están muriendo más en su casa que recibiendo atención. Esto quiere decir que las personas no están recibiendo atención hospitalaria, que se están muriendo y que probablemente se puedan infectar más porque están con sus familiares, puedan infectar a su vez a sus familiares. Si están en un hospital, pues seguramente están todos los tratamientos que requieren estas personas para poderse recuperar o lamentablemente pues en su caso para que pues los cuerpos sean tratados de forma tal que no contagien a más personas. Entonces esos son como los análisis que se pueden empezar a hacer. Como se dan cuenta, las gráficas nos sirven dependiendo del tema que, más bien de los datos que tengamos disponibles. Esto es lo que tendrían que presentar para su actividad integradora número 5. Si tuvieran más dudas respecto de qué tipo de gráfico utilizar para cada caso, me pueden contactar, pero también yo les compartí en el foro de novedades, les compartí un video de unos 10 minutos que es bastante útil respecto de cómo, permítanme tantito, de cómo elegir, cómo escoger la gráfica correcta para presentar los datos. Es un video de YouTube, son 10 minutitos y les explica muy claramente todos los tipos de gráfica que hay y cuál pueden utilizar para cada uno de los casos. Y si tienen dudas, me pueden mandar un mensaje por la plataforma o me pueden escribir a mi correo electrónico. Pero es más seguro que sea a través del mensajero de la plataforma. Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto, les puedo hacer recomendaciones. Bueno, esto fue todo. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos para la siguiente.